Estamos en la lección número 10. Hoy nos toca la lección 10 y he titulado esta lección Cuando no se aprende de la experiencia de otros. Cuando no se aprende de la experiencia de otros. El texto que nos toca leer es Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. Y antes de empezar este texto, este capítulo contiene 31 versículos. Vamos a ver hasta dónde avanzamos. Pero con el tema de cuando no aprendemos de la experiencia de otros. Y este es el cuadro que vamos a ver, el cuadro de una familia, el cuadro de una casa real, donde el hijo o el nieto, en mejor caso, porque se trata acá del nieto de Nabucodonosor, no aprendió de los tratos que tuvo su abuelo, los tratos con el Dios de Israel. ¿Quién era este Belsasar? ¿De dónde viene este Belsasar? Durante el capítulo 4 y el capítulo 5 pasa un promedio de 25 años. Entre el capítulo 4 y el capítulo 5 tenemos un promedio de 25 años. Y en este periodo tiempo de 25 años hubo varios reyes que se sentaron en el trono de Babilonia, que reinaron a corto tiempo. ¿Ok? Así que durante estos 25 años varios reyes se sentaron en el trono de Babilonia. Ahora, si les doy una breve historia, ¿quiénes eran estos reyes que se sentaron en el trono de Babilonia? A ver, si le doy una breve historia para poder entender. Cuando Nabucodonosor murió, su hijo, que tiene un nombre que en inglés realmente va con su nombre, su hijo Evil, en inglés es Evil, pero en español es Evil Merodach, fue el que lo sucedió en el trono. Este es el hijo de Nabucodonosor. Ahora, este es el rey que honró al rey Joaquín, que estuvo desterrado de la tribu de Judá. Este es el rey Joaquín, el rey de Judá, que después de 37 años de estar en la cárcel de Babilonia de exilio, este rey, el hijo de Nabucodonosor, lo libera de la prisión y le asigna una pensión durante el resto de sus días. Es más, este rey de Judá termina comiendo en la misma mesa del hijo de Nabucodonosor, ¿ok? Del rey. ¿Por qué le digo este dato importante? Porque en Jeremías capítulo 52, Jeremías 52, versículo 31 al 34, y Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 27 al 30, Segunda de Reyes, capítulo 25, versículos 27 al 30, nos habla de este rey que puso en libertad al rey Joaquín después de 37 años de exilio, asignándole una pensión y comiendo en la mesa del rey. Y vemos cómo Dios de esta manera guarda el linaje de la casa de David. Recuerden que si el linaje de la casa de David era exterminado, entonces la simiente del Mesías, del futuro verdadero rey de Israel, quedaba eliminada. Y Dios entonces, por medio de este Joaquín, que quedó bajo prisión en Babilonia, no le pasó nada y después fue liberado, la simiente, la generación de este rey continúa hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes pueden ver la lista de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, tanto en Mateo capítulo 1 o Lucas capítulo 3, y se menciona al rey Joaquín, ¿okay? Este rey que Dios resguardó a través de el rey de Babilonia. Así que después de este rey que tiene un nombre raro, que es el hijo de Nabucodonosor, él solamente reinó 2 años, fue breve su reinado, tuvo una revuelta, hubo como una rebeldía y fue
fue asesinado y el que se sienta en el trono viene a ser el yerno del rey Nabucodonosor, el que se había casado con la hija de Nabucodonosor. Su nombre era Neri-Glisar. Neri-Glisar. Asesina al hijo de Nabucodonosor, que sería su cuñado, asesina al cuñado y se sienta en el trono. ¿Ok? Esto es lo que tenemos. Ahora, el cuñado, el yerno de Nabucodonosor, tenía un hijo que se llamaba Labasi Marduk. Marduk era el nombre del dios supremo de los caldeos, de los babilónicos. Y este muchacho se dice que carecía de apoyo de parte de la gente, carecía de confianza. Así que después del padre iba a ser el hijo que iba a reinar, ¿no? O sea, el nieto de Nabucodonosor, tal Labasi Marduk, pero como no tenía confianza, carecía de apoyo, los generales de Babilonia y dirigentes eligieron a Nabonido, que es otro yerno de Nabucodonosor. O sea, eligieron a un tío, todo esto es dentro de la familia de Nabucodonosor, a otro yerno de Nabucodonosor para que reine. Acá estamos hablando rey número 3 después de Nabucodonosor. ¿Ok? Ahora, Nabonidus tenía un hijo que se llamaba Belsasar, el del capítulo 5. Así que Belsasar es el cuarto rey después de Nabucodonosor en la sucesión de Babilonia. Y Belsasar reinaba con su padre, correinaba con su padre, porque Nabonidus, su padre, se encargó de salir como general de guerra, comandante, para poder combatir con los sirios. Salía en campaña, entonces el hijo se quedaba sentado en el trono. Ese es el cuadro en cómo Belsasar termina en el trono de Babilonia. ¿Ok? Ok, ahora Belsasar, rey, por lo que vamos a leer en el capítulo 5, era un muchacho hedonista, dado al placer, porque vamos a leer acerca de una fiesta que terminó en orgías, que terminó en borracheras, y fue durante esta fiesta de orgías que este muchacho hizo para sus comandantes, representantes, a pesar de que los caldeos venían para atacar al imperio de Babilonia. A este muchacho le valió un comino la amenaza y decidió hacer una gran fiesta de varios días con orgías, con borracheras, y se atrevió incluso a menospreciar las cosas sagradas de Dios. Y es acá donde sucede lo que vamos a ver en el capítulo 5. Por muchos años, la gente ha dicho que lo que se escribe en Daniel es fantasía, es mito, no puede ser algo histórico, porque no aparecía el nombre Belsasar en la historia. En los cilindros que se encontraban de Babilonia, en la arqueología, Babilonia compilaba la historia en cilindros. Los egipcios, por ejemplo, hacían en sus muros, sus hagiogríficos, ¿no? En los muros ellos hacían su representación, ellos escribían en sus muros. Los caldeos, los babilónicos, lo hacían en cilindros, ellos escribían su historia, algo como una taza grande, media ovalada. Se encontró un cilindro que se llama el cilindro de Nabonidus, que es el padre de Belsasar. Y en este cilindro se menciona al hijo Belsasar, y de esta manera se corrobora en la historia que lo que se escribió en el libro de Daniel, estamos hablando 500 y pico años antes de Cristo, era algo histórico, hechos reales, y no una mera fantasía de un historiador por ahí en el año 165 antes de Cristo, durante el imperio sirio, ¿no? Cuando estaba
Antíocos Epífanes, que ya vamos a ver más de esto. ¿Ok? Así que se encontró este supuesto cilindro donde el padre se dirigía a su hijo. Ok, vamos a ver los primeros 4 versículos. Eso es algo de la historia interesante previa al capítulo 5 de Daniel. Ahora, en este capítulo que vamos a leer, vamos a ver otro ejemplo de la arrogancia de los gobernadores mundiales y cómo Dios lo confronta, cómo Dios confronta a estos gobernadores arrogantes y les manifiesta que Dios es el que dirige la historia, que Dios es el soberano de la historia, que Dios es el que decide cuándo un gobernador tiene su fin, como lo vamos a ver en el capítulo 5. Belsasar estaba confiado en las fortificaciones de la ciudad de Babilonia. Babilonia era una ciudad llena de fortificaciones y no podía caer. Eso es lo que Belsasar pensaba, ¿ok? Vamos a ver si eso era cierto. Dice así, versículo 1 al 4. Vamos a ir en partes. El rey Belsasar dio un gran banquete a 1000 de sus nobles. Miren el disparrafo que se da, el desperdicio que se da. Y en presencia de los 1000 se puso a beber vino. Mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor su padre había sacado del templo que estaba en Jerusalén. Esto fue 20 y pico de años antes. Nabucodonosor, su abuelo, pero se refiere acá como padre porque era parte de su generación. Que en la Biblia cuando habla padre de tal, no necesariamente se refiere al padre biológico directo, sino puede ser un abuelo, un bisabuelo. Y así también es como se refiere a ellos, ¿ok? Solamente para no malinterpretar. Era su abuelo. Había sacado del templo que estaba en Jerusalén para que bebieran en ellos el rey y sus nobles. Presten atención. Sus mujeres y sus concubinas, ¿ok? Esta era una fiesta de placer, de beber y de orgía sexual. ¿Qué? Una fiesta. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sacado del templo, la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Puede enfatizar que acá no era una fiesta sencilla, sino que era una fiesta algo rojo, ¿no? Bebieron en ellos. Todos se emborracharon y bebieron de los vasos consagrados para el Señor en el templo. Esa es la imagen, ¿ok? Versículo 4. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro. No solamente se emborracharon, cometieron orgía, cometieron sacrilegio al usar instrumentos sagrados, consagrados para el Señor, sino que alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, madera y piedra. Recuerden que el primer sueño del rey Nabucodonosor, el primer sueño que él dijo, el que me revele el contenido y me lo interprete, a ese yo daré honores. Y el sueño se trataba de esta estatua, una estatua que tenía exactamente estos materiales. La cabeza, la parte de oro, después de plata, después de bronce, hierro, madera y piedra. Bueno, era arcilla y la piedra que destruía la estatua que venía del cielo. ¿Se recuerdan de esta estatua en el capítulo 2? Bueno, ellos alabaron a sus dioses. Babilonia era un imperio que tenía su panteón de dioses y en vez de este rey que había crecido escuchando el testimonio de su abuelo, como lo leímos en el capítulo 4, donde Nabucodonosor en primera persona habla de cómo él, después de entrar en razón o que se le devuelva el juicio, alabó y reconoció al Dios Supremo, al Altísimo, al único, a Jehová. Eso quedó escrito en la historia de los caldeos y Babilonia. Y Belsasar, el nieto, sabía de esto. Y a pesar de eso, decidió mofarse,
menospreciar las cosas consagradas del Dios Altísimo Jehová y de hacer entonces escarnio, burla y cometer idolatría contra sus dioses paganos. Ok, eso es lo que nos dicen los primeros 4 versículos. En esta orgía, porque era una orgía, Belsasar profana a Dios, ¿ok? En esta orgía. Ahora, ¿cuál es lo interesante de esto? Mírenlo, veamos al detalle, porque Belsasar en este festín, en esta festividad que hizo para toda la ciudad, es más, cuando Ciro entra a tomar Babilonia, dice que vio la ciudad festejando en un carnaval de orgías. Que no fue necesario matar, ni sacar la espada, ni eliminar, porque no tuvo enfrentamientos con los ciudadanos. Estaba la ciudad completa en su carnaval de orgías, que había empezado en la corte del rey con sus 1000 gobernantes, ¿ok? Entonces tengan eso en cuenta. Ok, en esta invitación especial que se convoca en este banquete, se nos dice que este rey se recalentó, versículo 2, se recalentó con el vino, es la versión que dice, mientras saboreaba el vino, literalmente es se recalentó con el vino. En otras palabras, se excedió con el alcohol, o sea, se emborrachó. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo Daniel en una manera muy modesta, muy prudente, muy quizás inteligente, por no decir se emborrachó, nos dice se recalentó con el vino. Esa es una frase que podemos usar en vez de decir ese es un borracho, podemos decir para no ofender, se está recalentando con el vino y ya nos damos a entender de que está pasadito del alcohol. ¿Ok? Ahora, es cuando se emborracha que exige que se traigan estos vasos que habían sido traídos de Jerusalén. Cuando sucedió el cautiverio fue 50 años antes y bebieron entonces en estos vasos sagrados y alabaron a todos los dioses de Babilonia. ¿Ok? Ahora, hay un escrito según el general de Ciro. Voy a leer esto porque esta es parte importante de la historia que corrobora con lo que Daniel nos dice. Según el general de Ciro, le dijo al rey Ciro, Ciro es el rey medo-persa, el que va a sustituir a Belsasar, ¿ok? Le dice, no me extrañaría que las puertas del palacio estuvieran abiertas, porque toda la ciudad parece entregada esta noche a una orgía. Eso pasó en los anales de la historia, para vergüenza, mientras que el padre de Belsasar había estado haciendo campañas, Nabonidus, campañas para poder aplazar a Ciro que venía a conquistar sus tierras, estaba perdiendo terreno, mientras que el padre salía a luchar dedicándose a la diosa, consagrándose a la diosa de la luna para ver si conseguía más favor, más fuerza, etcétera. El hijo se emborrachaba en casa, ¿no? Es el típico adolescente, no estamos hablando de un adolescente, pero el típico adolescente muchacho que mientras que los padres salen de viaje, hace su fiesta, su parranda, invita a sus amigos y sucede todo tipo de descontrol. Eso sucedió con este imperio, ¿ok? Ese fue el contexto. Ahora, voy a seguir leyendo, nos quedamos en el 5. En la referencia a mujeres y concubinas que se da varias veces tiene el tono de orgía. ¿Por qué lo digo? Porque cuando los reyes hacían sus fiestas, eran fiestas de varones. Las mujeres tenían su palacio aparte. ¿Se recuerdan en el caso de Esther? Cuando el rey también, antes de que fuera esposa Esther del rey, se me escapa el nombre, del rey Asuero, si no me equivoco, antes de que fuera esposa, el rey manda llamar a su primera esposa, Vasti,
para que mostrarlas a sus gobernantes. Porque los reyes tenían fiestas separadas en aquellos tiempos de las mujeres. Solamente invitaban cuando ellos deseaban a sus concubinas para sus placeres, orgías, etc. Acá, cuando se menciona que las mujeres estaban presentes y las concubinas, da a entender que había más allá de una fiesta social como nosotros la gozamos hoy en día, de hombres y mujeres, sino que había un aspecto sexual involucrado. ¿Okay? Es por eso que quiero hacer esa aclaración. Ok, versículos 5 al 9, a ver. Dice así, de pronto, y con esto termino para poder entonces llegar a tener nuestro tiempo de comentario. De pronto aparecieron los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio del rey. Y el rey vio el dorso de la mano que escribía. Entonces el rostro del rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Las coyunturas de sus caderas se le relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar una contra otra. Acá el rey entró en estado de pánico. El rey gritó fuertemente que trajeran a los encantadores, a los caldeos y los adivinos. Parece que la tradición es que cada vez que el rey se asusta, manda a traer a todo su corte de adivinos y consejeros. El rey habló y dijo a los sabios de Babilonia, cualquiera que pueda leer esta inscripción, lo que había escrito el dedo, y declararme su interpretación será vestido de púrpura, o sea, será honrado, llevará un collar de oro al cuello y tendrá autoridad como tercero en el reino. Tercero porque el padre reinaba como primero, él era el segundo y este sería el tercero. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la inscripción ni dar a conocer al rey su interpretación. Y el rey Belsasar se turbó en gran manera. Su rostro palideció aún más. También sus nobles quedaron perplejos. ¿Okay? Esta es la segunda escena entonces que tenemos acá. Aparecen unos dedos y escriben entonces algo escrito sobre la pared. Esto es interesante, esto de los dedos, porque tenemos dos referencias en toda la palabra de Dios referente a dedos escribiendo. La primera referencia es referente a las 10 mandamientos, cuando se dice que Dios le dio la ley a Moisés y fue escrita con el dedo mismo de Dios. Esa es la primera referencia a los dedos, o sea que es la revelación misma que Dios está dando. No fue invento de Moisés, no fue una formación que se dio en Egipto, fue la misma revelación de Dios revelándose a Moisés y se habla de unos dedos que escribieron en piedra, o sea, se tallaron en piedra. La otra referencia a dedos que escriben se encuentra en Juan capítulo 8 y es cuando se le trae a nuestro Señor Jesucristo una mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio y la traen a él para tentarlo a él y para preguntarle, diciéndole, la ley de Moisés nos manda apedrear a tales mujeres. Y diríamos, y hombres, porque según la ley era ambos, pero ellos trajeron solamente a la mujer. ¿Tú qué dices que se deba de hacer? Y Juan nos narra en Juan 8 que nuestro Señor Jesucristo se inclinó a tierra y comenzó a escribir en el piso, en la tierra, con sus dedos. No se nos dice lo que escribió, no sabemos. Pero el enfoque de Juan de decir y escribía con sus dedos, ha podido omitir esa frase y simplemente decir Jesucristo no les hizo caso hasta que les preguntó el que no tenga pecado entre ustedes, tire la primera piedra. Ha podido omitir la parte del dedo. ¿Por qué se habla de los dedos? Porque es una referencia a los dedos de Dios. Es una referencia a la revelación de Dios. Cualquier cosa que nuestro Señor Jesucristo haya escrito, los confrontó a estos líderes religiosos con su propio pecado, con su propio prejuicio y maldad. Ellos fueron descubiertos y no tuvieron otra más que tirar las piedras e irse.
con la cara bien tapada, ¿no? Con mucha vergüenza. Acá esos dedos que escriben eran los dedos de Dios, declarando ahora algo que iba a suceder con este rey. Ahora, lo interesante es que acá Daniel toma el tiempo para describirnos el cambio psicológico y emocional que tiene este rey. De la borrachera y de la alegría y del placer pasa al susto y al espanto, pero en segundos, solamente con ver esos dedos. Es más, se puede decir que ni el café le quitó la borrachera, fue el susto lo que le quitó la borrachera. El susto de ver esos dedos escribiendo en la pared. Y tembló, las rodillas, las caderas le temblaron. ¿Ok? Acá estamos hablando de algo serio. No es que vio a la Llorona, pero hubiera sido como que se espantó, ¿no? Que vio algo que realmente lo conmovió. Y todos los que estaban con él. Cuando trajeron a sus magos encantadores, toda esa corte que él tenía, sus propios consejeros, imagínese usted tener sus propios consejeros, una corte de consejeros 24/7, que cada vez que usted se sienta aturdida, nerviosa, ansiosa, llame a su corte y allá vengan a decirle cositas bonitas, a masajearle el ego, a elevarla, a motivarla. Bueno, para eso estaban estos encantadores, eran pagados para servir a los deseos del rey. Pero ninguno de ellos podía declararle lo que decía la inscripción. Y termina entonces el versículo 9 diciendo que él se turbó el rey en gran manera y aún su rostro se palideció. ¿Ok? Termina diciéndonos eso. Él había dicho que el que podía leerlo, el rey lo iba a honrar. El que podía leer lo que se escribió, el rey lo iba a honrar. Voy a parar ahí porque en el versículo 10 en adelante, cuando vengamos la próxima semana, vamos a ver la intervención de la reina madre. La reina madre no había estado en esta celebración, pero ella al escuchar lo que sucede se acuerda que hay uno que sí puede interpretar sueños y entonces lo mandan a llamar. Hoy solamente hemos visto cuando no se aprende de las experiencias de otros. Y hemos visto el testimonio de este reino de pretender que él era un soberano y que él podía mandar su vida y hacer con lo sagrado, los instrumentos sagrados, lo que le venía a la regalada gana. Y no se daba cuenta que su vida estaba bajo tiempo, bajo reloj, que el juicio venía a la puerta. Tengamos cuidado con esto. Voy a parar ahí porque para nosotros, nuestro Señor Jesucristo también en Lucas nos da una enseñanza acerca de un rico y Lázaro. Conocemos nosotros la historia del rico y Lázaro en Lucas capítulo 16. Y nos dice que el rico también le encantaba hacer comelatas, beber, a expensas de que había uno en su puerta llorando miseria y hambre, y no se le ocurrió compartir ni un pedazo de pan de su mesa o de lo que caía de su mesa porque los perros se lo comían, para compartir con una persona en necesidad que estaba ahí en la esquina de su puerta. Y nuestro Señor Jesucristo en esta parábola nos dice que cuando ambos murieron, el rico está en tormento y Lázaro está en el seno de Abraham, nuestro padre de la fe, Abraham, disfrutando en deleite, y el rico en tormento pide que por favor alguien vaya y le advierta a sus hermanos, a sus 5 hermanos que tiene en casa, para que no lleguen al lugar de tormento donde él está. Y Abraham le responde que no, que para eso tienen a Moisés y a los profetas, para eso tienen a la palabra del Señor. Belsasar tenía la palabra de Dios en el testimonio de Daniel, en el testimonio de su abuelo Nabucodonosor, como lo estudiamos en el capítulo 4, hizo oídos sordos. No escuchó y pensó que su vida le pertenecía y podía hacer lo que le daba la gana,
y cuando menos se lo esperaba, en el placer, en la cima del placer, en la cima de tremenda borrachera, termina espantado, porque Dios ya había dado el edicto. Ok, voy a parar ahí entonces para poder tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas.